Bien. Hablábamos la semana pasada de que existía un proceso de producción de calor y otro de pérdida de calor, que el de producción de calor se llamaba termogénesis y el de pérdida termólisis, ¿no? Que el de termogénesis estaba asociado a la digestión, el ejercicio y la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? Que su incremento o disminución de ellos podía generar aumento o disminución de calor, y de ahí que las hormonas tiroideas nos determinan la temperatura basal, ¿no? Y que el proceso de termólisis o pérdida de calor estaba asociado a la radiación, la convección, la sudoración, asociado a la vasodilatación. Y que existía otro mecanismo de ahorro de calor, que era el proceso de piloerección, ¿no? Producto de la contracción de los músculos erectores del pelo a todo nivel. Bien. Cuando hablamos de fiebre, entonces estamos hablando de un proceso patológico, de una cosa anormal. Y la fiebre es un signo que lo podemos medir porque podemos poner un termómetro, ¿no? Y saber cuánto tenemos de temperatura. O puede ser un síntoma también que podría decir el paciente: doctor, siento calenturas, o siento que mi cuerpo se aumenta el calor. Entonces ahí se convierte en síntoma. Y es un signo o un síntoma de alarma como producto del efecto de los mecanismos de defensa ante una agresión interna o externa, o ante una alteración interna o externa que afecte el centro termorregulador, inducido por un efecto del aumento en el metabolismo basal, asociado al efecto antígeno-anticuerpo que se produjera. ¿Ya? Porque esos agentes externos o esa fiebre que se produce en forma interna por efectos internos está asociado a un aumento de la actividad metabólica celular, tanto extraña como propia de la persona. Cuando digo propia, me estoy refiriendo a células que se descontrolan y que aumentan su actividad de reproducción y multiplicación. Entonces generan un mayor consumo de oxígeno, una mayor fosforilización oxidativa, producción de ATP. Entonces inducen a mayor actividad de producción de energía. Bien. La fiebre o la temperatura, decíamos que normalmente puede ser entre 36 y 37 grados, que es lo normal. Hasta los 38.5 se puede decir que es una temperatura o una fiebre leve, febrícula, ¿no? Entre 38.5 y 39.5 se dice que es una fiebre moderada. Entre 39.5 y 40.5 se dice que es una fiebre alta, y que por arriba de 41 es fiebre muy alta. Y por encima de los 42 está asociado a fiebre maligna. Aquí vamos a aclarar el concepto de fiebre maligna. Se llama fiebre maligna porque está asociado a un descontrol en los mecanismos de los canales del calcio. Doctor, perdón, ¿por qué se llama fiebre maligna?
Ele tinha citado que febre maligna é dado a febre que passa dos 42 graus. E é denominado assim por causa que passou dessa temperatura. E também falou que é um descontrole do canal de cálcio. Perdón, Descontrol de calcio. se cortó, Gracias. la señal de internet, ¿ya? Estaba buscando la manera de cómo conectarme con ustedes. Perfeito, doutor. O descontrole do canal de cálcio eleva a temperatura. Gracias, Mateus. No hay lluvia. Es problema de señal nomás de cotas o de Tigo. Están mal sus servidores, entonces los servidores internacionales están teniendo problemas. Van a Sí, doctor, es Cota. Sí. Ya me pasó en la clase anterior con los de Fisiopato 2, ¿no? Les decía que un minutinho. Que se debe a un problema de la alteración de los canales del calcio, que es un trastorno de tipo genético de transmisión netamente hereditaria, no es adquirida, ¿ya? Y que genera una hipersensibilidad del paciente porque produce una despolarización difusa de todas las células, con un aumento del potencial de membrana, entonces genera contracciones musculares difusas y generalizadas. Activa la acetilcolina y se produce ese efecto de salida de sodio, entrada de potasio y produce calor en forma exagerada. ¿Ya? Y la temperatura se va a elevar siempre por encima de los 42 grados en forma brusca, intempestiva, pero siempre tiene una particularidad. Se va a producir en pacientes que son sometidos a una anestesia general y donde usan el ciclopropano como anestésico principal. Entonces, este ciclopropano es el que genera esa reacción antígeno-anticuerpo y que genera la activación anormal de los canales del calcio. Y esto es lo que provoca la fiebre maligna, con esas convulsiones que produce. Bien, jóvenes, vamos a seguir por otro día. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Se escucha. Muy bien. Es que se volvió a cortar el internet. ¿Ya? Doctor, ¿quieres que nosotros subamos la dispositiva de fiebre? Que tenemos en internet, por ejemplo, acá está mejor do que allá. No, si el problema es que no hay internet. Yo de mi teléfono no puedo hacerlo.
A ver, no sé, no sé si lo tengo acá. Ok. Para que ustedes sigan simplemente, ¿ya? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor, está bien el audio. Puede ser que el audio esté un poquito medio distorsionado. ¿Ya? Voy a cerrar la computadora para poder continuar. Bien. Entonces, ese problema del aumento de los niveles de canales del calcio generaba esa despolarización difusa de las células con producción de estimulación del centro del control de la temperatura. En este caso afecta directamente al núcleo supraóptico, generando un exceso de calor. Y al mismo tiempo que afecta el calor, que produce calor en forma brusca, que de ahí que el paciente se pone rojo, caliente, con una piel seca, forma de aparición brusca, ¿ya? Eh, eh, también va a presentar contracciones musculares irregulares difusas, sobre todo en la cara, los músculos y los miembros superiores, debido a esas contracciones musculares difusas que se presentan por esa despolarización y repolarización muscular asociados a esos niveles altos de los canales del calcio. ¿Ya? Bien. ¿Qué es distinta a la fiebre maligna inducida, que llaman fiebre maligna, que está asociada al paludismo o malaria por falciparum? ¿Ya? Porque aquí hay una cosa específica. ¿Ya? Entonces, y la temperatura muchas veces no llega a los 42 grados, sino que se está relacionada, ya les decía ayer, la fiebre maligna al hecho de los daños que origina en el organismo por el proceso de microcoagulación y la isquemia y la necrosis que se producen en los distintos tejidos. ¿Ya? En cambio acá el efecto es directamente neurológico. ¿Ya? Bien. Entonces llamamos fiebre cuando la temperatura está por encima de los 37 grados centígrados, leve, moderada, o febrícula, leve, moderada, alta, muy alta y grave o maligna, ¿ya? Y llamamos hipotermia cuando la temperatura se encuentra por debajo de los 35 grados centígrados. No sé, el organismo más bien tiende a enfriarse. Y al enfriarse significa que el metabolismo basal está disminuido, porque la actividad metabólica del paciente disminuyó en forma espontánea o porque disminuyó porque existió una falla orgánica y sistémica o se lo indujo a una disminución de una falla de la disminución de la actividad metabólica. ¿Inducida cómo? Por medicamentos, por ejemplo, por medicamentos que ceden a ese paciente que le determinen una actividad médica mínima. Son, por ejemplo, las grandes intervenciones cardiorrespiratorias, en esos trasplantes cardíacos y de pulmón, por ejemplo, donde se necesita una circulación y un corazón prácticamente paralizados. ¿Ah? Entonces no tiene que haber actividad para permitir trabajar normalmente ese equipo médico. O puede ser por un proceso infeccioso, séptico, que genera un daño en la actividad metabólica por el agente agresor, o que daña los tejidos asociados a la hipoxia, que va a originar el proceso inflamatorio generalizado, como las septicemias. O puede ser por
enfriamiento ambiental, por ejemplo, cuando existe menor temperatura del medio ambiente que la de temperatura corporal. Entonces, la temperatura va a tener tendencia a bajar, sobre todo si ustedes se van a la altura o hace un frío de esos extremos, donde la temperatura desciende bajo cero, y ustedes están sin la debida cobertura suficiente. Entonces se van a enfriar, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando se deshidratan, cuando sudan, cuando pierden líquido. Entonces hay vasoconstricción periférica asociado, ¿no?, a efecto simpático o parasimpático que genere éstasis circulatoria sin actividad metabólica. Entonces se pueden enfriar también, ¿ya? Doctor. Dígame. Eliezer, buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bueno, la duda, doctora, es la siguiente. Si hablamos que el centro termorregulador es el tálamo, ya que hace el control de temperatura, un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor de tálamo puede tener esas alteraciones tanto para la arriba como para abajo, tanto para hipotermia como para hipotermia. Claro que sí. Si es en el tálamo, puede afectarle la producción de calor o puede afectar la generación de temperatura. Entonces puede haber las dos cosas, ¿ya? Ya, doctor, gracias. En el proceso de crecimiento, donde su actividad metabólica está aumentada, de esa tumoración, de esas células tumorales, va a haber aparición de subidas de temperatura. Como en cualquier proceso tumoral, ¿ya? Pero cuando ese proceso tumoral cause daños y lesiones irreversibles, ese paciente va a tener que tendencia a enfriarse más bien. Entonces viene a lo contrario, ¿ya? Pueden ser las dos cosas. Todo depende en qué momento se lo encuentre ese proceso tumoral. Pero aquí estamos hablando ya de procesos tumorales. No estamos hablando de un proceso genético, un proceso específico asociado a un efecto de aumento de los niveles del calcio. ¿Ya? Bien. De ahí que la fiebre, como les decía, es un síntoma de alarma inducido por la reacción del organismo, de la agresión interna o externa de agentes que estimulan el centro termo. Esos factores estimulantes pueden ser bacterianos, químicos, alérgicos, nerviosos, tumorales, inmunológicos, o en el caso de la fiebre maligna de tipo genético. ¿Ya? Está asociado a un trastorno en los canales del calcio y del potasio, que afecta la salida de sodio y producción de agua en forma de fiebre. Bien. ¿Cómo se produce la fiebre? Inducida por bacterias, por ejemplo. Cuando una toxina que está en el medio ambiente se pone en contacto con los tejidos, penetra y genera un daño. Y aquí voy a ir a hablar un poquito porque esto es parte también no solamente del proceso febril, sino del proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces quiero que me entiendan bien acá esta parte porque nos va a implicar parte de la explicación del proceso de inflamación. Cuando una toxina pone en contacto con los tejidos, al entrar en contacto, penetra y provoca un daño local, un daño regional, y genera la inclusión de la toxina al organismo. Esas son exotoxinas, ¿ya? Y cuando está adentro ya se lo denomina endotoxina. Pero son exotoxígenas o pirógenos exógenos. Así también se llama. Cuando esa toxina ingresa al organismo, genera una etapa de citólisis, de proteólisis, de alteración del tejido conjuntivo, ¿ya? Y en esa etapa de citólisis, proteólisis y alteración del tejido conjuntivo, produce daño celular, puede ser incluida dentro de la célula y utilizar los elementos de la célula para su multiplicación y su actividad metabólica propia y su supervivencia, como puede que destruya a la célula en ese afán. Entonces todos los elementos de las células salen hacia el intersticio
liberando sodio, potasio, hidrógeno, ¿ya? Y otros elementos más que pueda tener la célula en sus organitos celulares. Y esas sustancias van a ocasionar un cambio de pH y una estimulación de las terminaciones nerviosas libres a ese nivel. Indistintamente que la acción de la bacteria también va a lesionar y va a necrotizar esos tejidos, sobre todo si son bacterias necrotizantes. Y de ahí que generan la alteración del tejido conjuntivo y conectivo y afectan la estabilidad de las proteínas intersticiales. Y liberan los proteoglicanos o se alteran los proteoglicanos. Entonces, estas sustancias, al estar en ese espacio intercelular, estimulan las terminaciones nerviosas libres que por vía sanguínea van hasta el encéfalo y pueden generar aumento de la temperatura o pueden provocar aparición de dolor. ¿Está claro? Al mismo tiempo que se produce ese efecto, la célula, los macrófagos intentan ir a detener esta agresión y destruir a esta agente extraño. Y en ese efecto lo fagocitan, lo destruyen, lo metabolizan, o a veces no lo destruyen, sino se lo quedan en el organismo y forman otro compuesto. Y al mismo tiempo estimulan la mediación linfocitaria y leucocitaria para seguir con el mecanismo de defensa celular y humoral. Entonces, y producen otras sustancias que se llaman pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos, ya sea a través de vía sanguínea o a través de la neurotransmisión, también estimulan la producción de fiebre y dolor. Y esos pirógenos endógenos, entonces, al estimular al tálamo, son los que producen el aumento de temperatura y la aparición de dolor. Indistintamente que en el proceso inflamatorio, el proceso no se queda ahí simplemente. Después de que se produce la migración leucocitaria y producto de los elementos que tienen las células blancas o de las sustancias que liberan desde las células, generan liberación de histamina, serotonina a nivel de los mediadores, adrenalina, ¿ya? Y eso puede afectar, o las prostaglandinas también, y eso afecta a la pared vascular. Y al afectar la pared vascular genera la fase de reacción vascular, que está mediada en algunos casos por la histamina y en otros casos por la no histamina, por otras sustancias que no son la histamina. De ahí que al generar esos elementos se produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular de la zona, se destruyen más y se estimulan más terminaciones nerviosas, facilita la extravasación de líquidos hacia el intersticio, generan los trasudados, ¿ya? Cambian más el pH y dan lugar a la tercera fase del proceso inflamatorio, que es la fase de flogosis. En la fase de flogosis se produce ese efecto que ustedes conocen cuando ven una zona inflamada, congestionada, dolorida, dermatizada, roja, caliente, ¿no es cierto? Y que el paciente tiene frío y muchas veces tiene hipersensibilidad porque le duele todo. Está asociado a los mediadores químicos, la vasodilatación, la lesión del sistema linfático, la retención de líquidos en la zona cuando son colecciones o efectos localizados, o
si son de tipo sistémico, muchas veces no se los puede ver, pero uno se toca cualquier parte y le duele. Por ejemplo, en las artritis le duele todas las articulaciones, ¿no? Y da ese lugar. Para después, aquí en esta etapa se produce una gran intensidad de la lucha antígeno-anticuerpo y da lugar después a cuando los agentes de defensa celular o humoral vencen la batalla, van a la fase de cicatrización o recuperación del tejido, donde todas esas zonas afectadas se recuperan a partir de los fibroblastos, ¿no? Y en el caso de que el proceso inflamatorio sea difuso, haga su grave daño, pues generamos un cuadro de toxicidad inflamatoria y entramos en un shock séptico muchas veces asociado a esos problemas, ¿no? Que muchas veces nos cuestan la vida. Bien. Las prostaglandinas son el principal elemento de la neurotransmisión en la producción de la aparición de la temperatura. Eso, acuérdense. Los glucocorticoides son sustancias que van a inhibir la acción de los canales del calcio, que van a disminuir, van a estabilizar la membrana celular y van a disminuir la acción de las células humorales y para evitar el proceso inmunológico por el proceso de inmunosupresión que generan. Impiden la replicación de ADN muchas veces. O hay sustancias también que impiden la replicación de la síntesis proteica, ¿no? Y para formar los pirógenos endógenos. Otras veces los bloqueadores de la ciclooxigenasa pueden impedir esta acción a nivel talámico. Bien. ¿Qué son los pirógenos endógenos? Los pirógenos exógenos, perdón. Los pirógenos exógenos son fracciones lipopolisacáridas y tienen un componente que es la fracción lipídica alfa, que es el principal elemento que genera todos los cambios de lesión celular y a partir del cual se produce el efecto de generación y multiplicación y los daños que se producen en el organismo. ¿Qué son los pirógenos endógenos? Son las endotoxinas, las que son producidas por el organismo y que son las responsables de estimular la aparición de dolor o fiebre o cambios en órganos y tejidos, ¿ya? Pero con la diferencia de que estas son fracciones proteicas, no son lipopolisacáridos. ¿Está claro? Bien. Entre los pirógenos exógenos tenemos hongos, bacterias, virus, parásitos, drogas, alergenos de distintos tipos, ¿no? Entre elementos o pirógenos endógenos tenemos los compuestos autoinmunes, que son del proceso de autofagocitosis y la generación de anticuerpos, ¿no? Las linfoclinas, las bleomicinas, los complejos tricíclicos, que son los responsables de generar este tipo de aparición de temperaturas. Aquí incluyen los que se generan por las células tumorales, ¿ya? Con los compuestos autoinmunes. Bien, la fiebre tiene algunas características que dependiendo su presentación y su manifestación, su tiempo de duración, puede denominarse de diferentes maneras y también dependiendo del tipo de registro que pudiera uno generar en esa hoja microcuadriculada que
nosotros utilizamos para hacer el control de la temperatura. Ahí que tenemos la fiebre continua, ¿no? Es una fiebre, por lo general, puede ser alta, puede ser baja, pero siempre es fiebre, siempre va a estar la temperatura por encima de lo normal, pero está permanente, con ligeras variaciones de un grado. Se puede subir 1, bajar 1, subir 1, bajar 1, pero está permanente todo el tiempo. Por eso es que se llama fiebre continua. Generalmente es propia de procesos inflamatorios agudos, bacterianos o de tipo viral. ¿Ya? También tenemos la fiebre intermitente. La fiebre intermitente es aquella temperatura que sube, que baja, que se puede ser alta, que puede ser mínima, pero que nunca llega a la temperatura normal. Siempre va a estar 1 grado por encima de la temperatura basal. O sea, siempre va a estar 1 grado por encima de los 36.8, de los 37. Siempre va a estar por encima. ¿Ya? Entonces ese pico, subidas y bajadas. Por eso se llama fiebre intermitente. Ustedes lo pueden encontrar en procesos subagudos que se reactivan, procesos crónicos que se reactivan, procesos agudos o infecciosos sobreañadidos por una infección que puede ser viral primero y después bacteriana, por ejemplo. Entonces la fiebre sube y baja y no se la puede controlar. Puede ser debido al mal uso de los antiinflamatorios, de los analgésicos, de los antipiréticos, de los corticoides, ¿ya? Entonces, por una dosis inadecuada o por una resistencia del... Por favor, ese micrófono. O por un problema de resistencia de la gente a los distintos antibióticos, entonces es que nos llama la atención, ¿ya? También tenemos la fiebre remitente y la fiebre recurrente. Hay una diferencia entre la remitente y la recurrente. Se llama fiebre remitente aquel periodo febril donde la temperatura sube y después de algún tiempo baja y desaparece totalmente y no vuelve a aparecer. ¿Ya? Entonces, a eso se denomina fiebre remitente, porque desaparece del todo. Y por eso es que aquí las recurrentes están dentro de este grupo, con una diferencia que la recurrente aparece el pico febril, dura media o 1 hora y después baja y desaparece. Pero aquí viene la característica. Reaparece después de 24 o 72 horas. ¿Ya? Y es propio, como estábamos viendo, de los procesos palúdicos. Y aparece, ¿por qué? Porque son los tiempos en que el plasmodium sale del hígado o sale a la circulación a partir de los glóbulos rojos y estimula la reacción de defensa y la liberación de mediadores químicos que son los que estimulan a este efecto de la activación del centro termorregulador. La aparición de dolor, la aparición de fiebre y la aparición de escalofríos. Y tenemos otro tipo de fiebre, que es la fiebre ondulante, que es una fiebre que también se llama fiebre en meseta, o en olas, o en ondas, ¿ya? Porque la temperatura sube en forma lenta, progresiva, se mantiene alta por algunas horas, varias horas, y después va bajando lentamente hasta desaparecer. Distinto a los otros que son apariciones bruscas. Entonces aquí la temperatura sube, se mantiene estacionaria, a veces días se mantiene y después baja en forma lenta y desaparece. Y después de 2 o 3 semanas vuelve a aparecer otra vez. Entonces a eso se llama fiebre ondulante. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la fiebre intermitente y la fiebre ondulante?
Vuelvo a repetir, la fiebre ondulante puede durar varias horas en forma estacionaria, hasta días puede durar en forma estacionaria. La otra son minutos, horas, minutos, no dura mucho tiempo, sube y baja como un árbol de Navidad que tiene muchos picos, ¿no es cierto? Como un árbol de pino que tiene varios picos que suben y que bajan, igualito. Que no baja a la temperatura normal, siempre se mantiene 1 grado por encima. En cambio, la ondulante y la recurrente bajan hasta la temperatura normal y desaparecen, pero después vuelven a reaparecer. Con la diferencia que la ondulante se queda varias horas, días incluso, estacionaria, así alta, y que no hay con qué hacerla bajar. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Entonces, esta fiebre ondulante es propia de la brucelosis. ¿Qué es la brucelosis? Es una infección bacteriana que ustedes adquieren cuando toman leche cruda. ¿Ya? A los que les gusta vivir en el campo o les gusta ir al campo, ordeñar la vaca y tomar la leche sin cocer. Entonces ahí se encuentra la brucela. Y eso le genera ese tipo de infecciones. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Y en ese caso de supuestamente dicen que ayuda a los a los que sufren de asma la leche de burra, ¿es verdad? ¿Ayuda en algo o es... Teóricamente les eleva los anticuerpos, ¿no? Muchas veces los pacientes que tienen asma están asociados a procesos inmunológicos, ¿ya? O de tipo de reacción alérgica. Entonces, la leche de burra se dice que tiene bastantes anticuerpos, puede proveer o puede facilitar la formación de anticuerpos. Entonces, ahí se lucha contra estos alergenos, ¿ya? Ah, ya, muchas gracias. Doctor, No si quiere, un paciente llega con una fiebre decir de que lo va cuando... a curar, ¿no? No lo va a curar. Bien, sigamos entonces con nuestro próximo tema, que es el de inflamación. Si ustedes me ayudan, por favor, lo tienen el tema en archivo, lo tienen. O me esperan un minutito que revise si se habilitó nuevamente el internet. Sí, está en archivo. ¿Está en archivo? Por favor, ¿me lo pueden subir? ¿Inflamación? Vamos a seguir, ¿ya? Que ya volvió mi internet. Doutor, só consigo mirar dolor e fiebre, não consigo mirar inflamação. Não. Yo lo voy a buscar enseguidita. Tranquilo. Bien. ¿Ven? Sí, doctor, se ve. Ok. Bien.
Van a disculpar todo este tipo de problemas. No está... Yo no me hago problema, yo puedo despachar la clase así nomás, ¿no? Pero el problema son ustedes muchas veces. Bien, entonces la inflamación, igual que la fiebre, es un proceso, un mecanismo, es un síndrome. El síndrome inflamatorio es un mecanismo de defensa del organismo también ante agresiones de agentes externos o internos, ¿no? Estos agentes pueden ser bacterianos, virales, micóticos, parasitarios, traumáticos, químicos, inmunológicos, tumorales, no importa, ¿ya? Pero nos generan este mecanismo de defensa, que es lo que genera el proceso inflamatorio. Entonces, esa defensa puede ser a nivel celular, puede ser molecular, tisular, enzimática, neurológica, endocrina, no importa, depende de dónde se afecte, o por ahí es generalizado. Por eso es que se llama síndrome, ¿no? Y además se llama síndrome porque genera signos y síntomas, ¿ya? De ahí que aparece como principales alteraciones el dolor, el rubor o el cambio de color, el aumento de calor, el edema o la tumoración que aparece y la impotencia funcional. Si ustedes recuerdan por patología, les daba 4 la tetra de Celso, ¿no es cierto? Pero en realidad son 5, tomando en cuenta de que la inflamación o todo proceso inflamatorio, febril o doloroso puede generar una impotencia funcional. ¿Ya? ¿A qué se llama la impotencia funcional? A la incapacidad de realizar cierto tipo de actividad o actividades. ¿Ya? El dolor, pues es ese dolor que ustedes pueden tener, que puede ser localizado, difuso, referido, irradiado, superficial o profundo, somático, visceral, ¿ya? El rubor es el cambio de coloración que puede tener una zona afectada o si es generalizado o es regionalizado, dependiendo de la zona que se afecte, ¿no? El calor, que puede ser igual, localizado, regionalizado o difuso, dependiendo si es una zona la afectada, una zona determinada, si es una zona mayor o está todo el organismo comprometido. Igual el edema o la tumoración puede ser localizada en una articulación, en un determinado segmento, o puede ser un edema o una tumoración regionalizada de un miembro de un superior o inferior, o de cualquier otra parte. Y la impotencia funcional, como les decía, que está relacionada a la capacidad o incapacidad que ustedes puedan tener de realizar cierto tipo de actividades. La inflamación puede clasificarse de acuerdo a distintas características, ¿no? De ahí que puede ser clasificada de acuerdo a su duración, su tiempo de aparición, la presencia de exudados, su agente etiológico, su localización, ¿no? La característica del cuadro que presenta. De ahí que vamos a ver eso. Por ejemplo, de acuerdo a su exudado, la inflamación puede ser clasificada en serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica. ¿Cuándo es serosa? Cuando hay un aumento en la permeabilidad de las células, de las uniones intercelulares mediada por la histamina, la serotonina, las interleucinas o cualquier otro tipo de agente que dañe esta unión intercelular y que permita que escape plasma hacia el intersticio. Entonces genera trasudados, pero no permite el escape de proteínas. ¿Cuándo es fibrinosa o proteinosa? Cuando escapan proteínas y se pierde fibrinógeno que se precipita como fibrina en la superficie de las partes afectadas y que muchas veces da la formación de membranas o pseudomembranas. Cuando es purulenta, cuando está asociado a la presencia de gérmenes piógenos, Estreto, Estáfico, Escherichia coli, Pseudomonas y todos los otros gérmenes que ustedes conocen que generan pus, ¿no?
¿Cuándo es hemorrágica? Cuando está asociada a destrucción o aumento exagerado de la pared vascular y permite el escape de glóbulos rojos, ¿ya?, hacia el intersticio o hacia la luz de determinadas partes del organismo o hacia el exterior. Y ahí hay que diferenciarlo de la hemorragia propiamente dicho, ¿no? Por su agente etiológico, puede ser por gérmenes piógenos, por gérmenes que se propagan. Aquí es prácticamente lo mismo, ¿no?, ya que los gérmenes que se propagan son los mismos gérmenes piógenos, que son el estrepto, estáfilo, la klebsiella, la pseudomonas, con la diferencia que muchas veces los gérmenes piógenos están sobre una superficie, ¿ya? Y cuando hablan de gérmenes que se propagan, lo hacen a través de las fascias que recubren los músculos o las paredes musculares, ¿no?, o a través de los distintos tejidos y se van por la sangre y generan bacteriemia y septicemia. Tenemos también la reacción inflamatoria a salmonela, que es una reacción inflamatoria que compromete el sistema linfático ganglionar y retículo endotelial, de ahí que afecta la migración leucocitaria hacia la zona de agresión o de afección y genera la distensión de esos nódulos o folículos linfáticos y que genera la hipertrofia de estos, generándonos algunos dolores específicos como el dolor retroocular, a nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel del ciego, ¿no?, donde existen bastantes folículos, sobre todo a nivel de las placas de Peyer. O tienen la reacción inflamatoria granulomatosa, que son aquellas inflamaciones que generan la formación de nódulos o gránulos, que pueden ser hipersensibles o hiposensibles dependiendo de la proliferación de terminaciones nerviosas libres que pudieran tener en esa zona. Pueden ser procesos tumorales internos o inducidos por agentes externos que pueden ser de tipo maligno o de tipo benigno. Por ejemplo, nos pueden formar granulomas o hacer una reacción inflamatoria granulomatosa algunas bacterias, como por ejemplo el bacilo de la tuberculosis cuando ingresa a los pulmones y los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos van y los rodean y forman lo que se llaman las células gigantes del ángel, donde proliferan el fibroblasto y genera áreas de fibrosis de la zona y engloban, y eso va creciendo y se forman esos nódulos que se llaman granulomas en los pulmones. O también eso pueden aparecer en el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, muchas veces ustedes se pinchan con una aguja o con una espina, y por mala suerte esa espina se rompe y se queda la punta adentro, o la aguja en el afán de sacarlo también se le rompe y se queda. Y ahí se forma una área roja, caliente, dolorosa, edematosa, porque puede doler ahí o puede irse hacia áreas superiores, debido a la estimulación de las terminaciones nerviosas locales, ¿no? De ahí que el dolor puede ser en forma bien puntual donde ustedes se pincharon, o a veces también se le puede dermatizar todo el brazo, o se puede generar una dermatización generalizada. Por ejemplo, cuando les pica una abeja, les pica solamente en un punto determinado, se les puede doler y enrojecer la zona y hacerle como una pápula, o se les puede dermatizar el brazo, o pueden generar una dermatización generalizada por una anafilaxia, ¿no es cierto? Bien, lo mismo pasa acá. Bien, pero ¿qué pasa en este proceso de formación del granuloma? Ahí donde quedó ese residuo de ese agente externo, ahí los macrófagos van, liberan linfoquinas, leomicinas y demás cosas, y atraen la migración leucocitaria y de inmunoglobulinas y demás elementos, y también de fibroblastos. Ahí se consolida el proceso inflamatorio y se fibrosa,
y ahí se les forma un nódulo fibroso, duro muchas veces, o a veces doloroso, otras veces no doloroso. Entonces tienen un nódulo o un granuloma inducido por un agente externo. Otras veces, debido a trastornos del metabolismo del ácido úrico, por ejemplo, y la mala eliminación del riñón, el ácido úrico impregna los tejidos y los cristales del ácido úrico se van hacia la piel y forman los famosos tofos que ustedes han debido escuchar. Bueno, y el ácido úrico al estar en el tejido celular subcutáneo estimula el proceso inflamatorio, libera histamina, libera serotonina, libera tromboxano, genera daño local, genera migración leucocitaria, induce la acción de los macrófagos y van generando la producción de fibroblastos y la formación de fibras de colágeno y forman nódulos, muchas veces dolorosos. ¿Ya? Algo parecido a los nódulos que genera la fiebre reumática, que también genera ese tipo, pero están asociados a las toxinas del estreptococo beta hemolítico, debido a las fibrinolicinas que produce. Entonces ahí tienen la formación de los granulomas. O están asociados a formación de procesos tumorales internos, donde la multiplicación de las células anormales van desarrollándose y las células nuestras de defensa van tratando de detenerla, van tratando de fagocitarla, de destruirla. Y de ahí que las células se van sumando y van apareciendo esos tumores que pueden ser localizados o a veces de tipo irradiados y que van comprometiendo otros tejidos. Peor si esas células migran a través de la sangre y nos van generando metástasis celulares y tumoraciones en otras zonas distintas a las de las zonas afectadas. ¿Ya? Bien. Y la reacción inflamatoria inmunológica, que está mediada por las inmunoglobulinas, mediada por la acción de la inmunoglobulina E, sobre todo, o la de tipo A, ¿no? Por sustancias químicas, olores, medicamentos, que hacen que se liberen estas sustancias y que induzcan a esta migración leucocitaria, pero que pasa el efecto y el proceso se reabsorbe y desaparece. Bien, por su localización o su manera de presentación, más que todo antes que su localización, su manera de cómo se ven. Nosotros tenemos los abscesos, las úlceras, la reacción inflamatoria membranosa y la reacción inflamatoria catarral. La reacción inflamatoria catarral la tenemos en todo proceso que nos induzca aumento en la producción de mucina por las glándulas mucosas. Por ejemplo, los famosos resfríos. ¿Ya? Entonces inducen a estimulación de las células epiteliales, inducen a una vasodilatación, una hipertrofia de las glándulas y a una mayor secreción de muco. Entonces generamos ese muco cristalino, filante, no adherente, en algunos casos adherente, pero no pegajoso. Y algunas veces filante llaman porque ustedes lo ven que va cayendo, pero no se suelta. ¿Ya? Está la reacción inflamatoria membranosa, como les decía cuando hablaba de infección fibrinosa o proteinosa, o fibrinoproteinosa, donde la extravasación de fibrinógeno y de proteína sobre una superficie inflamada genera la precipitación de este fibrinógeno como fibrina y genera una cubierta blanquecina, amarillenta, que cuesta desprenderla. Y cuando se la desprende, a veces puede lesionar las paredes vasculares y generar cierto grado de sangramiento. Lo pueden observar esto en la garganta, por ejemplo, los pacientes que tienen amigdalitis de tipo pultácea, por ejemplo, el estreptococo se queda y se encripta y genera un trasudado, y cuando ustedes ven unas placas blanquecinas amarillentas que desprenden mal olor, que se llaman, ¿ya? O
Lo ven sobre la superficie de la lengua, por ejemplo, ven unas plaquitas blanquecinas, ¿no? O cuando ven una herida que está infectada, ven una membranita, una especie de membrana amarillenta verdosa que está cubriendo esa herida infectada. Pero ustedes la limpian y eso sale. Entonces, a esto se llaman reacciones inflamatorias de tipo membranosa o pseudomembranosa. Pseudo porque es una falsa membrana, ¿ya? Y tienen las úlceras. Las úlceras son procesos que generan pérdida de tejido y solución de continuidad sobre una superficie interna o externa, ¿ya? Porque esas úlceras pueden ser en la piel o pueden ser sobre un órgano o un tejido interno, por ejemplo, en el estómago o los intestinos. Puede haber una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, una úlcera en el colon, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa? Que se pierde el tejido y deja una superficie, una estructura como un hueco, como un espacio vacío, donde se puede ver que muchas veces pueden salir glóbulos rojos, que puede salir líquido, ¿no? Y que pueden haber ese como un fondo sucio debido a ese precipitado de proteínas y fibrinas. Entonces eso se llama úlceras. O pueden ser abscesos, que son áreas, colecciones de material purulento por lo general, acompañados de otras características que ustedes ya me van a explicar, pero que están rodeados de una cápsula gruesa, fibrosa, que es una cápsula de fibras de colágeno y fibrina, que lo está delimitando, ¿ya? Y cuando se rompe, permite la salida de ese contenido. ¿Se rompe en forma espontánea o se rompe de forma artificial? Y que está en base a la formación de los granulomas, que se produce producto de la licuefacción de esos granulomas por isquemia o por necrosis de las paredes que se forman vasculares a ese nivel y que permite la necrosis de los mismos formando soluciones como líquido amarillento, verdoso y fétido por la presencia de óxido nítrico. Bien. Una inflamación aguda se llama cuando el proceso no dura más de 20 días o 21 días, y cuando es producido en una sola ocasión por una sola alteración o por un solo agente causal, ¿ya? Se caracteriza por una gran congestión vascular, un exudado proteinoso, fibrinoso, con abundante capacidad de presencia de leucocitos, sobre todo neutrófilos y macrófagos. Y prácticamente ningún tipo de linfocito porque se trata en general de procesos agudos. Y en los procesos agudos inflamatorios, que son de tipo bacteriano sobre todo, no existen linfocitos, excepto en los crónicos y en los virales. Y presenta los típicos signos del proceso inflamatorio: dolor, tumoración, fiebre, impotencia. La inflamación inflamatoria subaguda se llama así cuando un proceso crónico en proceso de involución o en estado estacionario es reactivado por cualquier motivo, por trauma, por sobreinfección, por reactivación de los agentes causales, ¿ya? Y da lugar nuevamente a la liberación de los mecanismos de las prostaglandinas e interleucinas, generando la migración leucocitaria. Pero este ya tiene linfocitos, porque es un proceso crónico, ¿ya? Tiene monocitos, tiene eosinófilos, es la principal característica,
que está asociado a los efectos de la histamina por lesión local, ¿ya? Y tiene gran cantidad de fibroblastos asociado a exudados de tipo fibrinoso con reacción vascular. Entonces, prácticamente el proceso se reactiva, pero no con la misma intensidad que un proceso agudo. O quizás en otras ocasiones se reactive y que nos genere mayor daño, pero son raros. El proceso inflamatorio crónico es aquel que dura más de 21 días, ¿ya? O que se repite en varias oportunidades por una misma causa, o por la misma causa, o por el mismo agente, ¿ya? Donde existe gran proliferación de tejido fibroso, donde existe gran vascularización y neovascularización. Puede haber fiebre alta o no, tomando en cuenta de que muchas veces ya son las fibras amielínicas las que se reactivan, sobre todo si se trata de procesos infecciosos de tipo interno o asociado a vísceras. Hay gran cantidad de linfocitos, procesos crónicos, macrófagos, células plasmáticas y fibroblastos. ¿Me esperan un minutito, por favor? Doctor, no se escucha. Doctor, usted está muteado. Perdón, yo estaba hablando y no había reactivado mi micrófono. Ya. Entonces les decía que los procesos inflamatorios subagudos son procesos crónicos que se reactivan. Lo mismo que los procesos crónicos son procesos que duran más de 21 días, ¿no? Donde generalmente existe una reacción granulomatosa por tejido de reparación y neovascularización con el objeto de ir a reemplazar tejido dañado, de ahí que proliferan granulomas muchas veces, y hay presencia de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, fibroblastos, que son lo principal, ¿ya? Los procesos inflamatorios, según su exudado, ya lo vimos, que pueden ser seroso, fibrinoso, purulento, hemorrágico, ¿no? Dependiendo qué nos pueda presentar, se los expliqué al principio. Lo mismo que, de acuerdo a los gérmenes que lo producen, generalmente son por gérmenes biógenos, por gérmenes que se propagan, salmonela, reacción. Lo que no les expliqué, que son los virus y las riquepsias. Los virus y la rickettsia tienen una característica especial que producen una inflamación a nivel perivascular y producen y afectan las paredes vasculares de las paredes de las fibras nerviosas, ¿ya? Entonces generan una vasculitis y una neuritis. Y al generar ese efecto, generan liberación de histamina, y esa histamina
genera aumento en la permeabilidad y produce extravasación de líquido. De ahí que muchas veces ustedes pueden haber visto una reacción inflamatoria de tipo viral, como por ejemplo cuando ven el herpes labial. El herpes labial se caracteriza porque empieza a aparecer una zona roja eritematosa y después aparece una vesícula de contenido cristalino en su interior. ¿Ya? De eso es porque la reacción inflamatoria perivascular y nerviosa liberó esas terminaciones en sus terminaciones, la histamina, y produjo aumento en la permeabilidad vascular. De ahí que se extravasó agua. Y asociado a la vasodilatación aumentó la presión y hay agua en el intersticio que se va y distiende la dermis o la epidermis, y de ahí que se forma esa pequeña vesícula. Ahí, en ese líquido, pueden haber macrófagos o monocitos y linfocitos sobre todo, ¿ya? Porque se trata de un proceso viral. Lo mismo pasa cuando son procesos inflamatorios virales a nivel sistémico, no necesariamente local. Entonces hay aumento en los niveles de monocitos y linfocitos y con hipertrofia de los folículos y los nódulos linfáticos, de que muchas veces se obstruyen y se crecen, y eso hace que disminuya la migración de neutrófilos, asociado a que los monocitos o los macrófagos estimulan la liberación de linfoquinas para la migración linfocitaria específicamente. ¿Ya? Entonces, estas reacciones inflamatorias por virus y Rickettsia nos permiten la presencia de infiltrados perivasculares. Bien. Ya en relación inflamatoria granulomatosa, inflamatoria inmunológica, los abscesos ya les explicaba, las úlceras, las membranosas, las catarrales, ya se les expliqué. ¿No? Bien, vamos a repetir un poquito acá. La fase del proceso inflamatorio. Entonces, todo proceso inflamatorio tiene 4 etapas: una fase citológica, que tiene una fase de citólisis, protólisis y alteración del tejido conectivo, una segunda etapa de reacción vascular, una tercera etapa de flogosis o edema o hinchazón, propiamente dicho, porque aquí se produce una vasodilatación, un estado de retención de líquidos por efecto de la permeabilidad o el daño vascular. Se obstruyen o se destruyen o se sobrepasa la capacidad de los linfáticos, entonces el líquido se distiende y empieza a distender la zona. Y eso también estimula las terminaciones nerviosas. Hay gran actividad metabólica, por eso es que hay calor, hay dolor y hay la tumoración. Y cuando hay dolor, tumoración o edema, uno muchas veces no puede generar movimientos o actividades, de ahí que viene la impotencia funcional, ¿no? Y la cuarta etapa es la de proliferación fibrosa, donde los tejidos empiezan a repararse a partir de los fibroblastos, de que muchas veces en los procesos inflamatorios crónicos, esa gran proliferación de fibroblastos reemplaza tejidos normales por tejidos fibrosos. Y muchas veces hace que esos tejidos pierdan su funcionalidad. Ya les decía que el dolor está asociado a la lesión, a la destrucción de fibras nerviosas y a la desmielinización que pueda generarse en esa zona, ¿ya? A la pérdida de la capa de mielina en el caso de los virus, o desmielinización, que es lo mismo. Por eso es que el herpes zóster duele y tarda en recuperarse, porque el virus o las fibras nerviosas que son mielínicas a nivel de la periferia pierden esa capa de mielina y al tratar de recuperar, el proceso de recuperación de esa vaina de mielina es muy tarde, muy lenta, entonces andan constantemente estimuladas esas fibras nerviosas, además que se estimulan también las fibras amielínicas asociadas al proceso de inflamación crónica. Entonces es un dolor continuo.
También está asociado a la liberación de histamina, serotonina, tremosano, prostaglandinas, interleucinas, péptidos, factores tricíclicos, anticuerpos y todos los elementos que vayan a generar esa estimulación de las terminaciones nerviosas. Principalmente las prostaglandinas y las interleucinas son las responsables de aparecer el dolor y el aumento de la temperatura en los procesos inflamatorios. ¿Ya? También les hablé que en la fase de citólisis, cuando les hablaba de fiebre, se produce la destrucción de los tejidos, la liberación de sustancias hacia el intersticio. Y esas sustancias pueden ser proteínas, lípidos, componentes celulares, histamina, péptidos, vasoactivos, sustancias histaminoides, piruvato, que son productos de la proteólisis, ¿no? Entonces, esas sustancias estimulan las terminaciones nerviosas libres. En la fase de alteración del tejido conectivo se altera la estabilidad de los tejidos, de ahí que muchas veces pierden su consistencia por afectación de los núcleos de los polisacáridos, del ácido hialurónico y del condroitín sulfúrico, sobre todo cuando están a nivel de las articulaciones. La fase de reacción vascular tiene una fase precoz asociada a una vasodilatación, justamente asociado al efecto de la histamina, o también a los efectos de la serotonina cuando hay vasoconstricción, ¿ya? Pero muchas veces esta fase de reacción vascular puede ser que no esté en base a la acción de la histamina, sino a otros tipos de sustancias como prostaglandinas, interleucinas, péptidos, ¿ya?, que determinan un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, no siempre la vasodilatación va a estar en base al efecto de la histamina. Por eso es que se llama dependiente de la histamina o independiente del efecto de la histamina. Acá está la etapa de flogosis, que ya les decía, que las características y la fase de regeneración. Bien. Los mediadores químicos de la inflamación. Aquí esto les interesa a ustedes. Son los factores leucotácticos y quimiotácticos y los factores vasopermeables. Los factores leucotácticos y quimiotácticos actúan en la fase aguda y su función es la de favorecer la migración leucocitaria, la migración de estos leucocitos o monocitos hacia o eosinófilos hacia la zona afectada para tratar de detener el agente causal, eosinófilos en casos alérgicos y parasitarios o en fase de reagudización, ¿no? Monocitos y polimorfos nucleares en fase aguda, o monocitos y linfocitos en fase virales o en etapas crónicas y subagudas. Los factores vasopermeables son los que permiten la permeabilidad vascular en forma permanente o transitoria. Por eso es que decíamos que pueden ser asociados al efecto de la histamina o no. Y estos factores, vamos a verlos ahora. Los factores leucotácticos de neutrófilos son los complejos trimoleculares activados de complejos de complemento 1, 5, 6 y 7, la fracción plasmídica de la fracción 3 del complemento, la fracción 3 del complemento unido a proteasas tisulares, ¿ya?, la fracción 5 del complemento, la fracción soluble de filtrados de bacterias. Esos son los principales. Perdón un ratito. Los factores quimiotácticos de eosinófilos son los mismos anteriores, más el factor de anafilotoxina o de anafilaxia para eosinófilos, ¿ya? Por eso es que les decía que en los procesos parasitarios y alérgicos intervienen los eosinófilos sobre todo.
Además, en los procesos reagudizados. Los factores quimiotácticos para monocitos son los factores bacterianos solubles, la fracción 5 del complemento, la fracción lipídica de la fracción 3 del complemento, las linfoquinas, los péptidos básicos catiónicos, los factores séritos tratados con complejos inmunes o autoinmunes, ¿ya? Y aquí vemos los factores vasopermeables, que son la histamina, la serotonina, la leucotrina, los péptidos básicos catiónicos, las cininas, que son las prostaglandinas, las sustancias de reacción lenta de afinotoxinas y las fracciones 3 y 5A del complemento, que son las fracciones de anafilaxia. Bien. En cuanto a la histamina propiamente dicha, son liberadas a nivel del tejido renal, intestinal, cerebral, de las neuronas, a nivel de la superficie de los tejidos, ¿no? Y se produce su activación cuando los tejidos son destruidos por un efecto de descarbolización de la histidina. Su efecto es de aumento en la permeabilidad vascular o de vasodilatación en forma transitoria y permanente, y también genera espasmos o contracción de la musculatura lisa. Por eso es que genera broncoespasmo, por ejemplo, en los procesos asmáticos. La serotonina está liberada por las células del sistema autorocromafín, del nivel intestinal, de las plaquetas. Puede provocar vasoconstricción precoz inicial y también aumenta la permeabilidad de la vascular por lesión de la unión intercelular. Entonces, a nivel de la unión de desmosomas, zonas adherentes o zonas ocluyentes, lesiona estas uniones intercelulares y provoca esa extravasación o pérdida de líquidos, ¿no? Las leucotrinas son péptidos que aumentan la permeabilidad vascular y son producto de las enzimas de los leucocitos. Los péptidos básicos catiónicos son producto de los gránulos de los leucocitos y tienen actividad permeable, ¿no? Como son las quininas. Ahí tienen la bradiquidina y la calidina, que se forman en calicreína, que tienen una exagerada cantidad de acción de vasopermeabilidad. Y que se forman en el páncreas, sobre todo, y que se activan a nivel del riñón. Bien. De esta, la que mayor acción tiene es la bradiquinina y menor acción la calicreína o calidina. Las prostaglandinas pueden ser prostaglandina E, prostaglandina G1, prostaglandina A2, F-alfa 2, ¿no? Que tienen efecto de vasoconstricción y aumento en la permeabilidad vascular y de contracción de la musculatura lisa. Las sustancias de anafilotoxinas son las leucotrinas de tipo A, la de tipo B, la de tipo C, la de tipo D y la de tipo E. Todas ellas inducen aumento en la permeabilidad vascular y la contracción de la musculatura lisa. Por eso es que generan vasoespasmo y aparición de trasudados, ¿no? Y que inducen y favorecen la lesión a nivel respiratorio o a nivel periférico, o a nivel intestinal. Las fracciones 3A y 5A del complemento también tienen algunas funciones específicas, como por ejemplo liberan histamina, tienen acción vasopermeable y permiten el aumento en la permeabilidad vascular por ese efecto. También favorecen la migración leucocitaria o diapedesis hacia los eosinófilos y monocitos hacia la zona de afección. Bien. El sistema inmunológico está dado por las inmunoglobulinas, ¿no? Ustedes lo saben,
¿no? Que son activadas como mecanismo de defensa ante agentes virales, bacteriales, micóticos. En algunas ocasiones dejan una defensa definitiva y en otras ocasiones dejan una defensa transitoria. En otras ocasiones no dejan defensa. La inmunoglobulina M, por ejemplo, es la primera en activarse cuando existe una agresión de tipo aguda y es la que va a indicarnos que existe ese proceso agudo, infeccioso, inflamatorio, ¿no? Y que es la mediadora para que se activen las otras inmunoglobulinas, que son las de tipo G, que es la que nos determina inmunidad definitiva o transitoria, o que se activa en un proceso reagudizado o una sobreinfección cuando no existen formación de anticuerpos que nos generen y no nos aparezcan las manifestaciones de la enfermedad. ¿Ya? La inmunoglobulina A actúa en procesos inflamatorios agudos, sobre todo de tipo gastrointestinal, ¿no? La de tipo E actúa de tipos de inflamatorios, igual que la D, de procesos infecciosos anafilácticos de distintos tipos y en distintos lugares, activando los mediadores como la histamina, la serotonina por descamación de los de las células plasmáticas, perdón, de los mastocitos. Los linfocitos T y B inducen a esa liberación o formación de linfocitos CD8, CD4, las interleucinas, ¿no? Y que activan al proceso inflamatorio exagerado y que muchas veces nos da ese síndrome inflamatorio difuso o el proceso de shock séptico que muchas veces acaba con la vida del paciente. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, sobre la fiebre maligna, Dígame. ¿puede ser una hipersensibilidad a una intervención quirúrgica, a un anestésico, ¿no? Específicamente se produce cuando actúa el ciclopropano, que es el que genera esa reacción anafiláctica mediada por la inmunoglobulina E y que genera esa inversión de los canales del calcio, de ahí que genera una sobrecarga de calcio, genera un proceso de polarización y despolarización de ese intercambio de sodio y potasio que produce agua y genera estimulación del tálamo por ese aumento de la actividad metabólica brusca. Sí, yo entendí eso. La pregunta es que en una intervención quirúrgica hace una prueba en el paciente para ver si el paciente es sensible a esa sustancia para evitar administrar otro tipo de anestésico. Esa es la pregunta. Lo ideal es que deberían hacerlo, pero muchas veces no lo hacen porque no tienen los medios como hacerlo. Y solamente se dan cuenta cuando ese paciente está convulsionando, está disneico, está rojo, caliente, ¿no? Y que tienen que utilizar morfina para deprimir el tálamo para que pueda ese paciente bajar la temperatura. Doctor. Dígame, Eliaso. Usted habló sobre la inmunoglobulina GG y la inmunoglobulina D. No comprendí esas dos, la D y la GG. Sí, la D, bueno, la G es el producto de la formación de anticuerpos por el organismo, ¿ya? Y la E y la D son mediadores del proceso inflamatorio o de la activación de la G. Son mediadores para la activación de los mastocitos o la migración leucocitaria. ¿Me entiende? Lo mismo pasa con la K. Lo mismo pasa con la K. Solamente que no se las menciona mucho. ¿Ya? Por ejemplo, en la salmonela actúa más que todo la A y la G a nivel intestinal, induciendo la liberación de histamina. ¿Ya? Y también se activa la M, que es el mecanismo de reacción del organismo ante cuando ingresa la primera vez el agente viral, el agente bacteriano acá. ¿Ya? En los virus
se activa la M primero, después la G, y quedan los anticuerpos que son los de la G, como en memoria ante una agresión o una infección que tuvo el organismo. Y cuando nuevamente viene un virus o un agente extraño a querer ingresar, automáticamente es reconocido por estos elementos que van y atacan por estos macrófagos e induce la activación de los linfocitos CD8 y CD4 para que se liberen las inmunoglobulinas y vayan y traten de destruir a esta agente agresor. De esa manera no hay la acción inflamatoria, y si hay es mínima o pasa desapercibida. Lo mismo pasa en los pacientes que tienen bastante inmunidad humoral o celular, donde se activan los linfocitos TD4 o linfocitos T, que no da lugar a la activación de las inmunoglobulinas porque ellos se encargan de destruir a la agente extraño, ¿ya? Entonces no da lugar a que se activen los CD4 para que activen a las inmunoglobulinas, que son los CD4 son los mediadores, ¿no es cierto? Pero si estos mediadores están bajos y no hay una suficiente capacidad de defensa celular hasta a partir de los linfocitos TD8, entonces pues el organismo induce a esa cascada del proceso inflamatorio que genera esas crisis de septicemia que nosotros estamos viendo con el problema del COVID o con cualquier otro tipo séptico que se presente. Las células B o los linfocitos B pues son los responsables de producir las células plasmáticas, que son las inmunoglobulinas prácticamente, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces la próxima clase, van a disculparme, me pasé un poquito hoy día por el problema del internet. La próxima clase vamos a ver alteración hídrica y ahí vamos a ver la formación de edemas, más que todo, ¿ya? Que es hasta donde ustedes van a dar primer examen parcial, que va a ser el sábado 13 aproximadamente. A ver, déjenme ver. Sí, el sábado 13 va a ser el examen, ¿ya? Teórico práctico. Vamos a ver qué temas van a entrar, pero desde ya le digo que hasta edemas van a entrar más dolor, fiebre e inflamación. Y edemas que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Y estamos viendo apendicitis como causa de dolor o aparición de signos. Hemos visto paludismo, vamos a ver paludismo. Y vamos a ver abscesos que están parte del proceso inflamatorio en la próxima clase, práctica no de esta semana, sino de la otra, sobre todo para los de las clases prácticas, ¿ya? Entonces, sobre todo para los del grupo F, que estamos un poquito atrasados con ellos. En realidad ellos, pues también igual que los del grupo E, esta semana deberían haber presentado abscesos, pero debido a ese problema del retraso de su habilitación, entonces esta semana los del grupo F van a presentar paludismo y el lunes próximo van a presentar absceso. Entonces, esos tres temas son los que van a entrar para el examen práctico. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, doctor. Les agradezco mucho. Si hay dudas, por favor, en las clases prácticas, independiente de los temas que estamos viendo y que están aplicados a la temática de teoría, pues pueden hacerme preguntas o despejar sus dudas, que siempre las hacemos, ¿ya? Porque siempre estoy tratando de explicarles el por qué aparecen las cosas. Bien, jóvenes, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho.
Igualmente a ustedes, doctor. Gracias. Igualmente, doctor. Y Gracias, nuevamente, bendiciones. mil disculpas por las interrupciones. La Lali. El No, tema no se de preocupe. información lo tienen en la plataforma. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, doctor. Que les vaya bien, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta luego, bendiciones. Igualmente ustedes. Cuídense mucho, por favor.